Bien, continúa luego hablando tanto de se puede aplicar a la cuestión de la posibilidad lógica, la posibilidad metafísica. Aquí en general se utiliza el esquema KT5, o sea, utilizas el axioma K, el T y el 5. Está caracterizado por una R, una relación tanto reflexiva y euclídea, tal como sale aquí. Esto ya nos ha salido el KT5, esto se llama también S5. Fijaos que es interesante porque en la posibilidad metafísica, si un mundo deja físicamente de ser actual, con esto no desaparece ni la posibilidad de ese mundo ni el conjunto de los contenidos necesarios. Así lo dice el axioma 4. Si algo es necesario, debe ser siempre necesario y posibles. Así lo dice el axioma 5. Si algo es posible, siempre debe ser posible. Posible alfa implica necesario posible alfa. Por esto el sistema KT5 incluye todos los otros sistemas como el más amplio y fuerte respecto a las condiciones de universalidad. Eso está en perfecta armonía con la definición aristotélica en el lenguaje natural de la metafísica como ciencia del ente en cuanto ente, distinta de las ontologías especiales. Por ejemplo, una cosa es la ontología física, la ontología química, la ontología biológica, en que el esquema S5 se verifica solo dentro de cualquier conjunto de mundos específico, subconjunto del mundo total, pero no entre estos diversos subconjuntos, que constituyen así otros tantos subconjuntos disyuntos del conjunto ordinario. Es decir, tú luego dentro del S5 puedes distinguir una ontología física, una ontología química, una ontología biológica, cada una con sus propias leyes, etc. Dice, todo eso aparece también en perfecta coherencia con el teorema característico de la teoría de conjuntos, según el cual una relación de equivalencia definida sobre un cierto conjunto realiza una partición del conjunto mismo en subconjuntos disyuntos denominados clases de equivalencia. Acordaos lo de la clase de equivalencia, que tenía que estar, la clase de equivalencia estaba caracterizada por la relación simétrica, transitiva, simétrica y reflexiva. A partir de eso tú establecías una clase de equivalencia. Esto, digamos, permite también aplicarlo a la metafísica. Y luego existen diversos modelos posibles de KT5, es decir, diversas teorías metafísicas mediante el añadido de otros conjuntos de axiomas extralógicos, diversos para las diversas teorías al conjunto común de axiomas lógicos. Y esto es lo que va a permitir formalizar la metafísica. Bien, aquí da una cosa más, pero por desgracia es que no podemos tratarlo más. La posibilidad de óntica también sale. Fijaos que lo que os decía antes, en el mundo físico vale el axioma T, necesario alfa implica alfa. En el mundo, digamos, para el mundo moral no, tiene que ser necesario alfa implica posible alfa, porque si no se estaría confundiendo la necesidad de óntica, la necesidad moral o legal, con la necesidad real. Evidentemente son cosas distintas. Bien, esto lo dejamos. También es muy interesante lo de cómo las leyes pueden aumentarse o disminuirse. Y esto sí que lo vamos a decir, aunque sea brevemente, la posibilidad epistémica, porque tú puedes aplicar la posibilidad de necesidad al campo del conocimiento, para hablar de un conocimiento fundado, de un saber fundado. Fijaos que aquí hemos puesto 4 mundos U, V, W y Z. Estos están todos relacionados entre sí, pero fijaos que todos se caracterizan por la relación con V, o sea, desde U se puede pasar a V, a Z, a W, y esto es lo que va a permitir que se dé la relación entre todos. Dice que la relación sea constitutiva, sí, esto también. En este esquema el mundo de partida U se puede interpretar como el mundo real, llamámoslo A, del cual los otros U, V, W, Z constituyen el conjunto de representaciones posibles. O sea, tú podrías decir que esto es A1, A2, A3. Entonces, A1, A2, A3 son representaciones posibles de A. Y a su vez, estas representaciones son clases de equivalencia. Estas constituyen una clase de equivalencia de representaciones de A. ¿Por qué son una clase de equivalencia?
porque en ellas vale la reflexión, la relación reflexiva, simétrica y transitiva, a partir de la relación solo transitiva que tiene A con cada una de ellas. O sea, esta y esta son relaciones simplemente transitivas, pero como la tienen todos con el punto de partida, eso produce entre ellos una clase de equivalencia. Esto en el fondo es la fundamentación del conocimiento. Tú vas a fundamentar las clases en las relaciones que hay con algo exterior. Las representaciones de la realidad van a depender de la realidad misma. Bien, repito, aquí todo esto se podría profundizar muchísimo. Fijaos, en la interpretación epistémica, esto nos remite inmediatamente a la fundamentación de la epistemología realista, donde es la realidad la medida del conocimiento y no viceversa. En ese sentido, se puede decir que el conjunto de las representaciones se refieren a en cuanto constituidas por ella. La relación de referencia desde la representación a lo real aparece de esta manera correctamente asimétrica, mientras que la relación opuesta, desde lo real a una representación suya, aparece como una relación causal, transitiva, aunque de un tipo particular. O sea, esto nos va a permitir, como veis, con este esquema se va a poder representar muy bien todo lo referente al conocimiento fundamentado. Bien, por comentar dejamos aquí lo de la cuantificación, aunque también es muy interesante. O sea, aquí se puede, digamos, se puede relacionar todo lo que hemos visto de la cuantificación con la modalidad. Más cosas sobre la interpretación y el modelo, que esto lo dejamos de lado. Y simplemente quiero apuntar a una cosa que viene al final, que para la teología y para todo lo que tuvo que ver con la gracia y la libertad fue fundamental. Y ya de hecho Santo Tomás emplea esta misma terminología, pero aquí la podemos ver mejor. Dice: una gran parte del debate filosófico sobre la lógica modal nace del análisis de la forma de algunas expresiones modales cuantificadas, en particular sobre la posición relativa del operador modal y del cuantificador, lo que informalmente se sigue de estas. Lo hemos citado antes y ahora lo retomamos. Fijaos, tú puedes decir, es necesario que para todo x p, o bien para todo x es necesario p. Es necesario que exista un x que cumpla p, o existe un x tal que necesariamente cumple p. Aquí está con lo necesario y aquí está con lo posible. La 1 y 2 es lo que se llama modalidad de dicto. ¿Por qué? Porque el cuantificador afecta a la expresión. Es necesario que para todo xp existe un x que cumple p, o lo mismo con el posible. Mientras que estas se refiere a la modalidad de re, porque fijaos que la necesidad está ya referida a la propiedad, a la cualidad, al predicado que debe cumplirse. Fijaos, poner ejemplos. 1 y 2 sería: 1, necesariamente todos ríen. 2, necesariamente algunos ríen, existe un X. Mientras que la modalidad de... digamos, esto se podría expresar también diciendo necesariamente, todos ríen. Necesariamente todos ríen. Conforme a la semántica de los mundos posibles, tenemos que para 1 y 2 vale la definición de necesidad y posibilidad. Necesariamente todos ríen es verdadera en el mundo actual U, sí y solo sí. Para todo mundo accesible desde U, todos ríen es verdadera. O sea, si desde cualquier mundo que sea accesible desde U, la proposición esta es verdadera. Y para la posibilidad, en algún mundo posible. En cambio, en la modalidad de re, el operador modal entra dentro de la fórmula y va como a especificar o a modalizar el predicado mismo, dando otro sentido a la fórmula sintáctica. Tendríamos así: todos necesariamente ríen, alguno necesariamente ríe. Aquí lo tenéis. Todos necesariamente ríen, alguno necesariamente ríe. O lo mismo con el posible. Expresiones que se entienden que el adverbio cualifica al predicado verbal reír, asignándole una connotación bastante fuerte que tiene un sabor ontológico en sentido tradicional.
Dice, aquí nos está afirmando una cierta modalidad lógica respecto a la proposición, sino una modalidad mucho más intrínseca, que sería esencial, volvemos al tema de las esencias aristotélicas, referida a una acción, que está denotada por un predicado. De acuerdo con la semántica de los mundos posibles, tenemos que para 3 y 4 la definición de necesidad lleva a decir todos necesariamente ríen, que vale para todos los individuos del mundo actual U, vale en todos los mundos posibles, accesibles desde U, sí y solo sí, vale para todos los mismos individuos en todo mundo posible. Es decir, que los individuos que están en un mundo tienen que tener la misma esencia para que esa proposición valga en todos los mundos posibles. Esto es, la modalidad de re excluye que si Antonio necesariamente ríe en U, precisamente Antonio no ría también en otro mundo accesible desde U, porque reír es para él una propiedad necesaria, que vale en todos los mundos posibles en los que él existe. Como veis, por tanto, estamos refiriéndonos a la esencia. Cuando hablas de una necesidad de re, estás metiendo la necesidad aquí, te estás refiriendo a algo que va a tener que ver con la esencia. Repito aquí el ejemplo de lo de el ejemplito creo que es bastante claro. La modalidad de re excluye que si Antonio necesariamente ríe en U, Antonio no ría en otro mundo accesible desde U. O sea, que si Antonio ríe necesariamente en U, en todos los mundos accesibles desde U, Antonio tiene que reír. Con lo cual estás diciendo que reír es una propiedad esencial para Antonio. Mientras que con lo otro, lo que estás diciendo en la modalidad de dicto, lo que estás diciendo es que la proposición todos necesariamente es verdadera, todos ríen, es verdadera en el mundo actual U, sí, solo sí para todo mundo actual desde U todos ríen, es verdadera en todo mundo que sea accesible desde ahí, mientras que en el otro estás entrando dentro, por así decir, de la fórmula. Estás hablando ya de características que tendrían los individuos que cumplen ese predicado. Y esto, la que fue una señora, esta Ruth Barkan Marcus, la que estudió bastante cómo se puede pasar de la modalidad de re a la modalidad de dicto, a la modalidad de dicto, a la modalidad de re. Y aquí es muy interesante, aunque esto no podemos entrar, porque ella estableció que en algunos determinados sistemas, modales vale una y en otros vale otra. O sea, en algunos sistemas modales tú puedes utilizar la que se llama esta BF, de re implica de dicto, y en otros de dicto implica de re. Depende de cómo sea el sistema modal que estén empleando. La cosa más interesante es que de dicto y de re no son equivalentes. O sea, para todo x necesario p no es equivalente a necesario para todo x p. Y esto tiene una importancia enorme porque fijaos que en todas las discusiones en torno a la libertad y la gracia, las discusiones entre dominicos y jesuitas, en las controversias de Ausilis, en la distinción de re y de dicto, porque esta distinción no es que se lo inventara la señora esta, ni Kripke, ni ninguno de estos, esto es una cosa que venía ya de la Edad Media, se dieron cuenta que no se puede confundir una necesidad con otra. Ellos lo llamaban, y Santo Tomás también emplea esa terminología, además en Santo Tomás podéis ver que es equivalente de dicto y de re a el sensus, de dicto sería el sensus compositus y de re el sensus divisus. Es decir, yo puedo, si Sócrates está sentado, la proposición Sócrates está sentado es necesaria, porque si yo estoy viendo a Sócrates que está sentado, es necesario que yo vea a Sócrates que está sentado. Eso sería una necesidad de dicto, porque se refiere a la afirmación Sócrates está sentado. Pero eso no quiere decir que Sócrates esté sentado necesariamente. O sea, que en Sócrates haya una fuerza irresistible que le obliga a estar sentado. Pero mientras está sentado, va a estar sentado. Esta distinción la empleaban muchísimo los dominicos porque decían que Dios conoce todo lo que va a pasar.
y lo conoce perfectamente y lo conoce de una manera necesaria. Pero eso no quiere decir que en cada cosa haya unas causas completamente necesarias que le obligan a que suceda. Los jesuitas, que tendían ya a una lógica sin modalidad, decían que venían a decir que era equivalente, que se puede pasar del dedicto al de re y del de re al dedicto. Los dominicos no, porque defendían la modalidad y por tanto, como expresaba la señora esta, o sea, como esta señora luego Ruth Barkan, estudió que son cosas completamente distintas y que además depende del sistema modal en el que estemos. Con lo cual, como veis, según qué sistema modal emplees, tú vas a poder pasar de una a otra. Pero con esto volvemos a lo de antes. Si nosotros queremos expresar la participación del ser, esto va a ser importantísimo. Porque en la participación del ser tú tienes la distinción entre el dedicto, entre el de re y el dedicto. Tú no puedes pasar alegremente del de re al dedicto, del dedicto al de re. Hay que ver, o sea, la cosa es bastante más compleja. Bien, pues aunque sea en digamos, a ir a uña de caballo, pero quiero que por lo menos veamos al final algunas cosillas de ontología formal, que es, digamos, todo lo que hemos ido estudiando estaría orientado a poder plantear una ontología formal, solo que ya veis la cantidad de instrumentos que hacen falta para poder construirla. Es un poco como Moisés, que se quedó a la puerta de la tierra prometida, pero no llegó a entrar. Por lo menos vamos a verlo un poquitín desde arriba a todo lo que se llega. Aquí, digamos, Basti simplemente hace alguna pequeña propuesta en otras obras, y cuando saque ya la filosofía de la naturaleza, la segunda edición, ya hay un montón de cosas de estas utilizando la teoría de categorías. Pero así brevemente, ¿qué es la ontología formal? Pues es una teoría expresada en forma lógica como una teoría sobre la estructura metafísica del mundo. Lo que hace que una teoría esté expresada en forma lógica es el hecho de que las diferentes categorías ontológicas o modos de ser estén representados en ellas por diferentes categorías lógico-gramaticales. Aquí sigue a Cocchiarella, es un lógico americano que ha tratado bastante esto, y fijaos, ¿por qué estará constituida? Pues estará constituida por una gramática ontológica que determina la manera en que las expresiones de las categorías lógico-gramaticales de la lengua se combinan para representar aspectos ontológicos del mundo, las categorías ontológicas, y por unas leyes ontológicas que determinan las fórmulas válidas de la gramática. Esto es el modo en que las expresiones de las diversas categorías lógico-gramaticales de una ontología dada pueden transformarse deductivamente. O sea, fijaos que lo habíamos visto en todo el lenguaje. Teníamos siempre un alfabeto, unas reglas de formación y luego unas reglas de derivación. Esto es lo que se plantea mediante una gramática ontológica y unas leyes ontológicas. Esto sería un poco lo referente al lenguaje. Fijaos que siempre tiene que haber un alfabeto y una gramática y luego unas reglas de derivación. Bien. Para estas dos funciones es central la cuestión de cómo se interpreta el nexo de la predicación. Eso es lo que vamos a ver y ya con eso creo que terminaremos. En el sistema metafísico que representa una ontología formal dada. Este nexo determina cómo las expresiones de las categorías lógico-gramaticales de una teoría formalizada pueden ser válidamente combinadas y transformadas deductivamente. Es precisamente el nexo de la predicación donde se hace particularmente evidente la distinción entre lógica formal y ontología formal. ¿Por qué? El nexo de la predicación es el núcleo de toda teoría lógica. Fijaos que en una teoría lógica la clave de la predicación era la relación de pertenencia X a dos argumentos de un elemento X a una cierta clase alfa. X pertenece a alfa. Por tanto, pertenece sería una relación con dos argumentos. Pertenece X alfa, con el esquema que ya hemos visto. La sangre pertenece a la clase de los objetos rojos. En cambio, en la teoría ontológica, la relación lógica de pertenencia se analiza en términos de aquello que supone y denota, o sea, una relación ontológica más fundamental extralingüística, sea mental, sea natural, entre dos entidades caracterizadas por dos modalidades de existencia distintas, pero complementarias. Por ejemplo,
El individuo, denotado por el sujeto lógico, tiene una existencia individual, existe en sí mismo, no es que se limite a ser miembro de un conjunto, y por ello puede ser multiplicado y universal, en cuanto que está denotado por el predicado lógico. Tiene su existencia en la multiplicidad de los individuos como aquello que no existe en sí mismo, pero que precisamente por esto es único y no es multiplicable. O sea, el universal existe existe en la multiplicidad de los individuos. El universal perro existe en los muchos perros, pero solo hay un perro, mientras que lo que son muchos son los diversos perros. Como veis aquí, la relación de pertenencia va a ser completamente distinta de esto. El que quiera leer más en el libro que tradujo de los artículos de Basti, sobre todo en el último, plantea ya a través de teoría de categorías cómo habría que plantear esta teoría ontológica. Y vamos, yo creo que con esto ya terminaremos, los diversos sentidos del ser. El ser claramente se dice de muchos modos, fundamentalmente como esencia y como existencia. Acordaos que luego tú puedes, digamos, incluir ambos en la noción de acto de ser, porque la existencia sería el ser en acto. La esencia es un determinado modo de ser. Ser significa existir de hecho, se reduce la amplitud del ser a la concreción de aquello que hay. Ser significa ser cualificado, pertenecer a un género. Se reduce a las propiedades naturales o accidentales que se tienen. O sea que, diríamos, hay las reducciones que tú puedes pasar de ser a esencia, de ser a existencia, de ser a esencia. Puedes ver luego el tema de la esencia, el ser como acto de la misma esencia, cosas que ya hemos estudiado, porque si tú reduces el ser a existencia o el ser a esencia, estás perdiendo muchísimas cosas. Estás perdiendo mucho de la riqueza real del ser, que el lenguaje natural formulamos mediante la modalización de la cuestión. Por ejemplo, qué tipo de ente eres sería de qué modo existes, lo de la modalización. Existes concretamente, existes como la fantasía, existes en el pasado, en el futuro, etc. Y estas dos reducciones además sería la batalla de reducir la existencia a la esencia o la esencia a la existencia. No. Una ontología formal debe explicitar bien, distinguir ambos sentidos, correlacionarlos de una manera correcta. Por eso, una de las posibles ontologías formales va a ser la que plantee Santo Tomás, la de el ser como acto de la esencia. Una comparación ser esencia como acto potencia. Bien, aquí indica algunas maneras de referirnos a esto y va a comentar aquí cómo el sistema KD45 va a servir para formalizar la participación del ser. Aquí remite a la tesis de Panizzoli, participación del acto del habla de la participación, se refiere a Fabro, pero utiliza la obra de Panizzoli, esta fue su tesis, ya hace un primer intento de formalizar el ser, la participación del ser mediante el esquema KD45. Acordaos, KD45 era simplemente un cálculo modal con estos axiomas. La participación del ser será una interpretación óntica, porque ya hemos visto que de este mismo esquema tú puedes dar una interpretación epistemológica para hablar del conocimiento fundamentado. Aquí lo que vamos a ver es una interpretación óntica. El mismo Santo Tomás recordaba que los entes participan del ser de Dios, o si queréis, los entes dependen de Dios, de modo parecido a cómo nuestro conocimiento depende de la cosa conocida, o sea, la asimetría a la que nos hemos referido. Recordáis que en el KD45 había un punto del cual salían todas las flechitas y ese punto no tenía ninguna relación ni consigo mismo y las flechas iban solo en una dirección, no tenían las dos. Tenemos ahí la asimetría que caracteriza este sistema y que caracteriza tanto la participación del ser como la relación la relación epistemológica, la relación de conocimiento básica, de referencia. Bien, aquí lo tenéis. Lo expresa un poquitín la cuestión de la relación la relación asimétrica es muy sencilla.
asimetría de R quiere decir que para todo X y para todo Y, X está relacionado con Y, implica que no Y está relacionada con X. Esta es la referencia, tiene que ser una relación asimétrica. Esto ya Russell se había dado cuenta en los Principia Mathematica. Para Santo Tomás esta es la clave para toda la estructura relacional que hay entre el ente y el ser subsistente. El ente depende del ser subsistente, pero no al revés. Tú puedes pasar de, o sea, que X está relacionado con Y, no quiere decir que Y está relacionado con X. Que los entes dependen de Dios, no quiere decir que Dios depende de los entes. Bien, ese es el punto singular de la metafísica atomista respecto a cualquier otra metafísica occidental. Mientras que todas tienen una estructura S5 o KT45 sin axiomas de fundación, la estructura S5 de la metafísica de Santo Tomás está fundada. Es decir, se trata de un S5 secundario, como habíamos visto. O sea, tú tienes aquí todas estas cosas que están relacionadas, V con Z, Z con V, V con W, cada uno con sí mismo, pero porque dependen de uno que no está relacionado absolutamente con ninguno de ellos. O sea, eso serían como la relación de creación, U ha creado V, Z, W, pero él no es creado por ninguna de estas cosas. Mientras que muchas, diríamos, sistemas metafísicos ven una cosa que todo está relacionado con todo, que ya veíamos que cuando esto lo queremos llevar al absoluto y al infinito empieza a dar problemas. Mientras estás en el finito, más o menos lo puedes mantener así, pero esto luego daba otra serie de problemas que ya tratamos. Bien, y ya, bueno, aparece sí, las relaciones que un ente tiene con los otros entes serían las causas segundas, o sea, todas estas relaciones de unos con otros serían las causas segundas y la relación con U sería la causa primera. Esto dicho muy, digamos, a brochazos, pero sería la manera de plantear la participación del ser. Luego dice también las relaciones, causas segundas que subsisten entre los entes, se establecen en razón del carácter euclídeo de la relación de accesibilidad y el hecho de que U está en relación con todos los otros entes. Esto significa que el orden de las causas segundas, incluidas las leyes que las gobiernan, gracias al carácter simétrico de las relaciones, para poder subsistir debe apoyarse sobre un fundamento externo y trascendente, la relación primera y fundamental que parte desde U, que es el ipsum esse. Y esto te garantiza la trascendencia del ipsum esse y ninguna relación, ni siquiera la reflexiva, termina sobre U. Indica el hecho de que Dios y solo Dios es increado, mientras que todos los otros entes son términos de una relación de causación de todo su ser, esencia y existencia desde el Creador, además de múltiples relaciones de co-causación por parte de otros entes. O sea, porque luego de aquí podrías sacar otros que están en mutua relación, etc. Pero ninguna relación termina sobre U, porque él no depende de ninguna otra cosa. O sea que fijaos en estos cuatro, diríamos, estos 4 puntos los podríamos presentar como así muy a grandes rasgos, cómo aplicar el KD4-5 a la participación del ser. Aquí los podéis ver, estos 4, por quedaros con un resumencito, estos 4 aspectos con los que se puede formular a partir del KD4-5 la participación del ser. Y ya por ultimísimo, el nexo de la predicación, aquí viene a decir que en realidad todas las metafísicas que tiene que ver con la noción de los universales se pueden agrupar de la siguiente manera, y con esto ya terminamos. Nominalismo sería los universales predicables, perro, gato, lo que sea, no existen y no denotan nada. No existe la salud en sí misma, no existe el perro en sí mismo. Hacen referencia exclusiva al lenguaje en el que aparecen, lenguaje que solo con sus reglas determina las condiciones de verdad del uso y significado o existencia de esas expresiones. O sea, salud, perro, gato es simplemente una cuestión del lenguaje con sus reglas. Eso sería el nominalismo. Conceptualismo. Los universales predicables son expresiones de conceptos mentales. Aquí ya no son solo nombres, sino conceptos mentales que determinan la verdad o falsedad de las correspondientes expresiones predicativas. Existen en la mente de quien los pronuncia
y realismo. Los universales predicables son expresiones de propiedades y relaciones que existen independientemente de las capacidades lingüísticas o de las capacidades mentales. O sea, independientemente del lenguaje o de las capacidades mentales, los universales se refieren a propiedades y relaciones que existen. Para algunos sería en un mundo lógico, Platón o Frege. Fijaos que el mundo lógico existe independientemente de que haya quien lo piense. O sea, el logicismo no es conceptualismo, es un realismo. Esto existe en un mundo de las ideas, como Platón, Frege o como pensaba al final mismo Gödel. O bien en el mundo físico. Sería el realismo naturalista, y hay de dos tipos: atomismo sin géneros naturales, o sea, lo que existen son átomos sueltos que se van chocando unos con otros, no hay perros, pero sí hay átomos; y esencialismo, sí hay géneros naturales. Tanto Aristóteles, Santo Tomás. Lo que pasa es que el de los géneros naturales está basado en un conjunto de relaciones de causalidad. Causalidad respecto a la causa primera y causalidad respecto a la causa segunda. Sería el planteamiento que, en cierto modo, fue anticipado por Peirce y está planteado con toda claridad en Santo Tomás. Pero creo que con este esquemita se puede entender muy bien las diversas ontologías. Pues con esto ya terminamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.